Hoy volvemos al manga de terror para hablar de una obra que nos invita a darnos un agradable baño acompañado de unos hambrientos tiburones. Echemos un ojo a esta Shark Panic! Muy buenas a todos, regresamos con una de las líneas manga que más estamos disfrutando a día de hoy dentro del panorama nacional. Nos referimos a esa sección de terror, thriller y gore de Arechi, en la que hemos visto obras como Ganíbal, Limit, Smiley o Happyland, todas ellas reseñadas en este canal. Además, muchas de estas series comparten revista original en Japón, la manga Goraku, revista seinen semanal, que aunque no está centrada exclusivamente en estos géneros que os he comentado, sí que parece esconder muchas joyitas oscuras que poco a poco Arechi nos está trayendo por aquí. En esta ocasión se han decantado por Shark Panic!, un manga que se publicó en 2020 y que quedó recopilado en 2 tomitos que aquí han fusionado en un buen integral de 352 páginas a un estupendo precio de 16 €, en el que además vamos a tener disponible la portada del segundo volumen bajo la sobrecubierta. El autor de Shark Panic! Es un mangaka desconocido hasta la fecha en nuestro país, Tsukasa Saimura, un autor muy especializado en el género del horror y la demografía seinen, que tiene en su currículum varios mangas de zombies como Tokyo Undead, de demonios como The Devil of the Gods, o de supervivencia con animales salvajes como Sasangeki Sanmyaku, con un grupo de osos como protagonistas, o por supuesto esta Shark Panic! De la que vamos a hablar hoy, donde los tiburones son los que mandan. La gran mayoría de estos mangas son muy breves, así que resulta un autor ideal para picotear entre su obra, como quien iba en su día al videoclub, ¿no?, a alquilar películas de terror de serie B para pasar el rato. Y es que estas son un poco las sensaciones que despierta Shark Panic! Desde el inicio, el de una película de terror de serie B, tanto para lo bueno como para lo malo, en la que se va a dedicar el tiempo justo al desarrollo de personaje o de la trama, en este caso unas 2 páginas de media. Todo lo demás será pura acción, tensión y por supuesto muertes horribles a base de dentelladas de los reyes de la fiesta, un grupo de tiburones que han aparecido en la costa japonesa. Shark Panic! Podríamos dividirla en 2 partes, como si se tratase de una película y su continuación. En la primera vamos a conocer a un grupo de amigos que tras años sin verse deciden reunirse y dar un paseo en lancha. Al principio todo son risas y bromas, pero en cuanto se alejan de la costa se cruzarán con un inmenso tiburón que se obsesionará por usarlo de cena. La segunda parte del manga, que se corresponde al segundo volumen japonés, tomará el relevo del anterior y añadirá un par de nuevos protagonistas, unos curtidos pescadores, que lo que harán es intentar dar caza a este tiburón. Con este giro de timón a mitad de la lectura, Saimura consigue refrescar la historia y evitar que la matanza de este grupito de pobres desdichados, ¿no?, en mitad del océano, no se nos haga muy repetitiva, porque lógicamente el entorno en el que nos sitúa la historia da un juego limitado, podríamos decir, más aún si has visto películas del género con una trama similar, como por ejemplo la saga Tiburón, ¿no? Digamos que muchos de los trucos, sorpresas que vamos a ver aquí en este manga ya no sonarán de otra historia, pero es que tampoco hay muchas más posibilidades argumentales cuando todo se reduce a un grupito de personas flotando en mitad del mar en una barcaza de 5 metros, por supuesto rodeada de tiburones. Con esto lo que quiero decir es que no esperéis que este manga nos ofrezca grandes variantes respecto a los slashers de tiburones, de pirañas, de mantarrayas asesinas, etcétera, etcétera, que ya hemos leído anteriormente y sobre todo a las que ya hemos visto en el cine, que yo creo que es el gran referente para Saimura a la hora de crear esta Shark Panic! Mi recomendación es que vengáis a este manga con la idea de disfrutar de una lectura con estructuras slasher clásicas de películas de serie B, donde el gran aliciente que vais a encontrar son las distintas muertes, a cual más crueles, que iremos viendo a lo largo de las páginas. Me ha resultado llamativo, eso sí, y en mi caso personal, podríamos decir que un poquito para mal, el hecho de que estas muertes y las escenas de ataque por parte del tiburón en general no hayan sido tan salvajes y tan gore como me esperaba. Vamos a tener sangre, por supuesto, y veremos a gente despedirse de la vida entre los colmillos del tiburón, pero me ha faltado ese rollito más despiadado y explícito, quizá que sí hemos visto en otras obras como por ejemplo Happyland, que nos trajo la misma Arechi. Y creo sinceramente que le habría venido muy bien, ya que como os decía, al final Shark Panic! Tiene un argumento prácticamente inexistente. Unos personajes pues sin ningún interés y todo su potencial al final recae por tanto en lo que son esos duelos con el tiburón. Yo creo que llevarlo al extremo habría sido su mejor baza para dejar huella, podemos decir, en nosotros como lectores, y cerrar cada momento de cacería con algunas viñetas que nos dejase la boca abierta por su contenido gore, podemos decir, ¿no? Pues yo creo que habría supuesto un aliciente en mi opinión. ¿Qué sucede? Que Saimura o bien se contiene y deja todo en un término medio bastante tibio,
o bien sus habilidades con el dibujo y su inventiva no le dieron para más, y termina firmando una obra que entretiene, pero que no deja ninguna escena memorable que nos haga recordarla. Se mueve entre momentos de tensión, alguna sorpresita divertida, ¿no? Y varios ataques que no terminan de impactar como debieran. Y yo creo que esa es una de las herramientas claves de este tipo de historias, un poco más de serie B, ¿no? Como decía, dejarnos algunas escenas que se nos queden un poco en la retina, que recordemos, que después vayamos a contar a nuestros amigos, ¿no? Y yo creo que esa es básicamente la chicha de este tipo de historias. Pero yo creo que el problema, en mi opinión, viene causado por el dibujo de Saimura, que es resultón, bastante clarito en todo momento, pero la escena de acción yo creo que no termina de brillar, emplea muchos primeros planos que se comen la viñeta y que no nos permiten disfrutar al 100% de lo que está sucediendo en la escena, y sobre todo no se arriesga a subir ese puntito que os decía, ¿no? En lo que a brutalidad se refiere. ¿Hace esto que Sharp Panic sea una mala lectura? Pues depende mucho de lo que estéis buscando. No hay más que recordar la cantidad de gente que disfruta del cine de terror de serie B a pesar de todas sus limitaciones. Esto es lo mismo, no nos vamos a engañar, con la diferencia de que dentro del manga en España son muy poquitas las obras de este tipo que nos llegan, y para colmo, cuando lo hacen algunas son rematadamente malas, ¿no? Como esa Shinotori que nos trajo Ibrea hace algunos años. Sharp Panic tiene una gran virtud, y es que es muy consciente de lo que es y no se anda con tonterías existenciales, ni pretende vendernos la moto de lo que no es en ningún momento. Véase el manga de Pygmalion como ejemplo de esto, ¿no? Y sinceramente yo creo que esto es un punto que la salva en mi opinión, porque son muchas las historias de terror japonesas que al final se enredan en flashbacks, en historias de muertos, de demonios, de criaturas, etcétera, etcétera, se ponen sentimentales y nos tiran por la borda todo. En este caso, Sharp Panic huye de eso y es como una bala bien dirigida que va a lo que va y ahí nos entretiene con otras cosas. Cada año que pasa me siento más a gusto leyendo y menos cómodo sentándome delante de la tele a ver películas, y sinceramente me alegra ver que editoriales como Arechi se atrevan a traer material para los que en algún momento disfrutamos de esas cintas de terror con portadas salvajes, ¿no? Hechas con 4 duros. Este manga y algún otro que hemos ido recibiendo últimamente, como esa área de contención X de Hydra Manga, me devuelven aquellas sensaciones tan particulares del cine de terror de serie B. Entretenimiento puro, sin mensaje, sin calentamiento, sin presentarnos a los personajes apenas y por lo general sin mucha atadura. Aquí sí que hay un poquito más de autocontrol del que me gustaría, como decía, ¿no? Es su puntito gris, pero igualmente es un manga con el que me lo he pasado muy bien y que estará esperando ansioso en mis baldas, compañía del mismo estilo y del mismo palo, que espero que no tarden mucho en llegar. Y eso es todo lo que puedo contaros de Sharp Panic. Recordad que esto es un tomo único, con lo que es una de esas compras que uno puede asumir sin demasiados riesgos. Si os tienta un poco por lo que os he comentado, pues os animo a que lo probéis y así demostramos a la gente de Arechi y otras editoriales, ¿no?, que esta línea de manga de terror pues tiene su hueco en el mercado español y que somos muchos, ¿no?, los que lo estamos gozando y esperando recibir nuevas con los brazos abiertos. Así que nada, hasta la próxima, pues nos vamos leyendo y viendo por aquí. Un saludo a todos.